Después, el próximo programa, seguramente que voy a estar trayendo una palabra que es muy linda sobre el árbol de la vida, que hay muchos versículos. Si buscamos en internet, ponemos cuántos versículos hay que dice el árbol de la vida, va a salir muchísima cantidad de versículos. Vamos a leer un poquito lo que tanto perjudica nuestra vida espiritual. Dice, aún desde el vientre de su madre no hay certeza que esté libre. Nosotros fuimos a una vez un feto, un bebé, y no hay certeza que cuando nacemos ya nazcamos libres de maldiciones, libres de traumas, libres de miedos, libres de herencias de ruina. No hay garantía de que al momento de nacer seamos libres, porque al momento de nacer podemos nacer, como dice la palabra, con la bendición de los padres o la maldición de los padres, porque dice en el libro de Deuteronomio que la bendición de los padres cae hasta la tercera y cuarta generación. Así que no hay certeza de que haya verdaderamente una certeza de que cuando un bebé nace sea libre ya del vientre de su madre. Aún desde el vientre de su madre no hay certeza que esté libre, ni porque la haya dicho en la palabra, no está escrito en la palabra, sino que hayamos deseado ni pedido. Hay veces nosotros ni anhelamos ni pedimos, siempre le pedimos al Creador que nazca sano el bebé, que nazca bendito, pero hay veces no hemos cumplido con las condiciones de que nuestro Padre pide en su palabra. Entonces, que en vez de entrar en liberación, entramos en la maldición, porque no hay un gris, no hay un término medio en la palabra. O estamos en bendición o estamos en la maldición. No hay un gris. O dice, o que somos llenos del fuego del Espíritu, somos caliente o tibio, porque dice en Apocalipsis que a los tibios los vomitará de su boca. Entonces no hay un gris ni hay un tibio. O tenemos que estar llenos del fuego del Espíritu, o tenemos que estar o estamos fríos. No hay un no, yo estoy ahí, en cualquier momento arranco. No, eso no existe para nuestro Creador. En 2 de Corintios 2:4, en Mateo 16:17, hay muchos versículos que podemos buscar. Es por esto que recomendamos revisar todas las experiencias de su vida pasada, así como las presentes, para que nada oculto quede sin renunciar. Porque cuando nosotros vamos al camino, el proceso, en nuestra vida espiritual, tenemos que empezar a confesar todo lo que viene a memoria, y hay cosas que nosotros no conocemos de nuestra vida, y cuando el ministro de liberación está orando por nosotros, le está trayendo a revelación, está trayendo una revelación qué es lo que está fallando en nuestra vida personal. A la izquierda de esta renuncia dice, bueno, acá hay muchas cosas que tenemos que renunciar, que es al odio, la amargura, al resentimiento, al enojo, al no perdón, ira, al temperamento, a la violencia, a la soberbia, rebeldía, exaltación, a la pelea. Hay tantas cosas que tenemos que empezar a renunciar, porque dice que la pobreza viene por las maldiciones también. Después tenemos una vida carente de salud, carente de paz, como yo digo en el original hebreo, dice shalom, carente de shalom, que dice que la pobreza viene por maldiciones generadas por los malos hábitos de nuestros padres. Cuando miramos esta palabra, vemos que son diferentes y que cada una de ellas tienen una función específica en la cadena de generación del ser humano. Miremos lo que dice la palabra en 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y poderoso para perdonar y limpiar de toda maldad. O sea, de toda maldad que venimos de generación en generación. Miremos que dice el Salmo 51:2, lávame más de mi maldad y límpiame de todos mis pecados. Aquí nos damos cuenta que el pecado y la maldad son cosas diferentes, y esto es lo que estudiaremos. También acontecimientos, encontramos lo que se llama la iniquidad.
Miremos lo que dice la palabra en Éxodo 34:5. La palabra dice, pasado Elohim por delante de él, proclama Elohim fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a miles, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. O sea, que dice la palabra que nada a él se le va a pasar de alto. Muchas maldiciones vienen del vientre por transferencia de los ancestros. Dice, aquí podemos apreciar la iniquidad pasada de los padres a los hijos. Esto lo estudiaremos con profundidad, ya que la iniquidad son las conductas, tendencias, inclinaciones que vienen grabadas en la memoria genética de los genes. Ya eso lo traemos los genes. Entonces nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida presente para poder quebrantar eso que viene de maldiciones de herencia, ¿no? Esa iniquidad. Proverbios 22:8. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Aquí vemos cómo los patrones de conducta se heredan y se siembran y se cosechan de generación en generación. Así dice Proverbios 22:8. La iniquidad de los malos comportamientos vienen en la ley de los miembros, que los genes y esa información está en la sangre, en el cuerpo, están aisladas totalmente del hombre interior. Por esta razón encontramos en la iglesia hombres santos y buenos, pero controlados por la iniquidad, sin poder vencer las pasiones y deseos que batallan contra su alma, contra su vida espiritual. Dice Isaías 65:6, aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago a su seno por vuestras iniquidades, dice Elohim, y por la iniquidad de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me ofrecieron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Escuchen, yo les mediré su obra antigua en su seno. O sea, que las obras antiguas, cuando quedamos embarazados, ahí va a venir el pago. Eso es lo que tenemos que comenzar a romper. ¿Qué son las cadenas genéticas? El pecado es la violencia de los mandamientos. Cada vez que infringimos mandamientos o mandatos de Elohim, ellos se convierten en la puerta de la maldición y el derecho legal para que habiten los demonios en la vida del creyente. O sea que cuando infringimos la palabra, sus mandamientos, hay una puerta abierta para que puedan seguir operando estas maldiciones. Primera Juan 3:4 dice, todo aquel que continúa pecando está violando la palabra. En verdad, el pecado es transgresión de la palabra. En Primera de Juan 3:5, y saben que el que apareció para quitar el pecado y que no hay pecado en él, los estatutos y mandamientos. El pecado es la infracción a la palabra, es la falta contra los principios de la palabra. Adulterar, infracción, es adulterar la palabra, que eso recibe en la vida iniquidad. El pecado le abre la puerta a la iniquidad. Establecemos en un hábito generacional y en un mal deseo que viene de generación en generación. Esto es lo que se llama aún la línea de iniquidad. Es lo que tenemos que romper en nuestra sangre. Por eso hay una palabra para poder contrarrestar lo que estamos estudiando, que dice el libro de Oseas, limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Cuando el Padre quiere hacernos una diálisis, es porque quiere limpiar nuestros genes, nuestra genética, nuestra sangre, quiere limpiarnos para que nosotros podamos romper la iniquidad. Porque el apóstol Pablo, acá estamos hablando de un apostolado, dijo, eso que hago, eso que yo hago, no, eso es lo que no quiero hacer. Eso que tengo
que tengo cautivo, eso me lleva cautivo al pecado. Eso que tengo en mis miembros me lleva cautivo al pecado y eso es lo que hago, no quiero hacerlo. O sea que el apóstol Pablo tenía una iniquidad que lo llevaba al pecado y eso que él hacía no lo quería hacer. Así que estamos hablando de un apostolado que él quería vencer su iniquidad, que seguramente tenía por una línea genealógica, una línea sanguínea que venía él trayendo una iniquidad que no lo dejaba a él avanzar en su vida espiritual. Así que no nos hagamos, no es que no nos tenemos que hacer prueba, que no nos hagamos sino que empecemos a trabajar en esto para poder romper la iniquidad. Y si nosotros logramos, no solamente porque a veces estudiamos mucho de romper el pecado, pero ¿qué es lo que nos lleva a pecar? Nos lleva a pecar la iniquidad que muchas veces, la iniquidad que está en la sangre, los genes, en nuestra genética, nuestra sangre, del vientre de nuestra madre, como dice el Salmo. Se descarriaron del vientre de su madre. Venenos fueron como de aspid sordo, dice el Salmo. Así que nosotros tenemos que saber que es muy importante rever vuestros caminos, como dice Ezequiel 16:4. También esto es parte de todo lo que perjudica las puertas abiertas que tenemos para poder ir a la bendición y a la prosperidad. Los rechazos desde el vientre son peligrosos, dice, porque los demonios obtienen derechos legales. Saben que cuando hay una mamá que no está preparada a tener un bebé en su vientre porque por la economía, vaya a saber cuál fuere el problema, dice, los peligros por los demonios obtener rechazos legales sobre la vida de los hijos a través del rechazo. Desde el momento de la concepción, los demonios más comunes que encontramos en personas que tienen daños traumáticos desde la niñez son los más comunes entre muchos. Otro es el rechazo. El rechazo es lo peor que puede pasar para un bebé que está adentro del vientre de una mamá. Porque la mamá inconscientemente está emanándole un sentimiento por vía sanguínea, por su genética, por su sentimiento, está teniendo una voluntad, una actitud negativa hacia su bebé, no es de bendición. Y dice, y justo ahora me vine a quedar embarazada y por ahí no voy a tener para sostenerlo, no voy a tener para darle. Y ahí empieza a haber un rechazo a ese embarazo. Y ese embarazo, cuando nace ese bebé con esos sentimientos de rechazo de su mamá, por cualquier que fuera la circunstancia o el problema que tenga su madre en el momento de concebirlo, a ese bebé, empieza a ser rechazado y ese rechazado se convierte en raíz de amargura. Entonces vienen que la raíz de amargura es tan grande que después son personas grandes, pero son personas que han tenido un rechazo en el vientre de su madre y con mucha raíz de amargura. Esa raíz de amargura empieza a tener la persona una maldad, empieza a tener un montón de cosas, pelea, violencia, timidez, complejos, temores, empieza a odiar. Eso hay que ser libre de eso. Porque si por más que estemos en la iglesia, si no nos damos cuenta de todo esto, son puertas abiertas que traemos y nos tenemos que dar cuenta porque después esa persona dice la palabra que tenemos que tener cuidado de las raíces de amargura, porque por causa de eso, muchos que estén a nuestro alrededor puedan ser contaminados. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque con nuestra raíz de amargura podemos contaminar a muchos, porque empezamos a hablar negativamente, empezamos a hablar que no queremos a una persona, que no queremos a la otra, empezamos a contaminar y muchas veces por el oído entra cosas muy feas y terminamos, dice que la palabra tiene poder. Y la palabra tiene poder así sea positiva o negativa. Tiene poder así sea de bendición o de maldición. O sea que cuando nosotros empezamos a hablar en contra de una persona, la estamos poniendo en contra. Y si la estamos hablando y la estamos bendiciendo, estamos poniendo a favor. O sea que hay que tener mucho cuidado.
hay cosas que uno no sabe, hay cosas que se van de las manos, uno no sabe cómo dirigirse o cómo hablar o cómo hacer, pero bueno, es mejor callarse. Entonces son transferencias demoníacas, son los demonios adquiridos por los malos deseos y los apetitos desordenados de la carne, como dice Juan 8:44, porque los deseos de vuestro padre, el diablo que queremos hacer. Muchos de los malos deseos como el alcohol, la nicotina, la droga, el sexo, fornicación, lo hemos recibido por transferencia de nuestros padres. Así que tan solo, no solo sino que el rechazo, sino que por la vía sanguínea podemos recibir herencias de la nicotina, de drogas, de sexo, de fornicación. Son por transferencia de nuestros padres que podemos recibir todo esto. Pero hoy vamos a orar porque yo todo esto quiero que muchos que puedan anotárselo, puedan estar anotando lo que estamos estudiando hoy, porque es de mucha para nuestra vida espiritual.